Buenos días. Esta comunicación se llama Cuerpos e identidades visibilizados en el lenguaje inclusivo, la conciencia morfológica como posible vía para un mundo mejor. Y la presentamos Lucas Ballesteros de la Cruz, que es un estudiante de doctorado que está realizando una tesis doctoral en la Universidad de Burgos sobre el lenguaje inclusivo. Y yo mismo, Rafael Pontes Velasco, que dirijo esta tesis doctoral junto con el profesor Antonio Portela Lupa. Con esta comunicación defendemos que el lenguaje inclusivo está previsto potencialmente en la estructura morfológica del español. No implica una ruptura radical de los cimientos de nuestro sistema lingüístico, sino una continuidad y actualización del mismo con fines comunicativos y al servicio de las necesidades de los hablantes. Con el término cimientos nos referimos al esqueleto o esencia, valga la metáfora, de nuestra lengua, expresados en el léxico, la sintaxis y particularmente la morfología. Dado que aún estamos en una época de transición y debemos realizar un largo viaje hasta que el lenguaje inclusivo se consolide y deje de provocar extrañamiento en la comunidad lingüística, por favor, discúlpennos los deslices gramaticales en los que no seamos fieles a sus pautas. Las palabras clave de esta comunicación son lenguaje inclusivo, visibilización, identidad, derechos humanos, el morfema E. En cuanto al estado de la cuestión, partimos de uno de nuestros grandes referentes, Ignacio Bosque, maravilloso lingüista y destacado miembro de la Real Academia Española, quien en su influyente artículo Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, publicado en El País el 4 de marzo de 2012, se muestra contrario a que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua hayan de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo. Bosque considera que ninguna lengua es sexista y que emplear el lenguaje inclusivo no garantiza la visibilidad de la mujer o de otros colectivos. Su posición, continuada por gran parte de los académicos, se resume en que no cree que tenga sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad, ni tampoco pensar que las convenciones gramaticales nos impiden expresar en libertad nuestros pensamientos o interpretar los de los demás. Si bien en lo relativo a la morfología y a la sintaxis, la postura oficial de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española se resiste a aceptar las propuestas del lenguaje inclusivo, en lo concerniente al léxico se muestra más permeable. Así lo sugiere la reciente actualización del Diccionario de la Lengua Española, donde se recogen los términos no binario, no binaria y disforia de género. Según este diccionario, el primer término alude a las personas que no se perciben a sí mismas ni como hombres ni como mujeres. El término disforia de género, por su parte, pertenece al ámbito de la psiquiatría y designa la angustia que experimenta quien advierte falta de correspondencia entre su identidad de género y su sexo biológico. Se registran así un hecho, la existencia de personas no binarias y su supuesta problemática asociada, que es la disforia de género. Quizá no sea casualidad que estas unidades léxicas se hayan incorporado simultáneamente al diccionario académico, puesto que el reconocimiento social de su existencia
parece que se ha percibido más como un conflicto que como una solución. De hecho, la terminología empleada a lo largo del tiempo para referirse a las personas del colectivo trans ha variado, pero nunca ha quedado exenta de debate. Por ejemplo, el término transexual se incluyó en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-1, en 1980, casi al mismo tiempo que dejó de considerarse la homosexualidad una enfermedad. Esto supone una estigmatización criticada por un gran número de expertos y activistas. Fruto de ello se ha reconceptualizado la transexualidad, pero se han mantenido las connotaciones mórbidas de la categoría diagnóstica. El DSM ha sustituido el concepto de transexualidad por el de disforia de género, concibiéndolo como un malestar y no como una enfermedad. Sin embargo, nosotros creemos que el hecho de que los cuerpos no se adapten a lo que tradicionalmente se espera en un hombre o en una mujer no implica la sensación de malestar. La lengua es un sistema o cuerpo simbólico que propicia la comunicación y se ramifica en todo tipo de lenguajes que permiten expresarnos. El académico, el tecnológico, el deportivo. El lenguaje inclusivo es uno de estos lenguajes. Y cuando estas ramificaciones obtienen éxito en la comunidad lingüística, se integran en el uso común y lo enriquecen. Por tanto, nuestro objetivo ideal es que el lenguaje inclusivo se naturalice, se integre en el uso común, deje de llamar la atención por su forma y se reivindique como mensaje útil que explora los recursos de la lengua. Y también es un mensaje útil para la educación y la convivencia. Creemos que su empleo consciente contribuye al fortalecimiento y al cuidado de los derechos humanos en la medida en que da cauce comunicativo y expresivo a todo tipo de cuerpos e identidades. No obstante, nuestros objetivos concretos son menos ambiciosos y se resumen en indicar que el lenguaje inclusivo no se reduce al desdoblamiento de masculinos genéricos, es decir, que no es solo todas y todos, niños y niñas, sino que es algo más y por ello queremos potenciar el uso del morfema E como alternativa en la expresión del género. Por ello, nuestra metodología se orienta a demostrar que el sistema lingüístico no está cerrado ni se ha explorado en todas sus dimensiones. El español es susceptible de crecimiento significativo. Para ello, reflexionamos sobre la conveniencia de considerar el sufijo E como posible morfema flexivo de género, tal y como se manifiesta a través del pronombre le y otras formas, para mencionar a personas no binarias y también como opción neutra para quienes no desean explicitar su género. La lengua no solo ayuda a desvelar lo que se oculta o silencia, es una herramienta fundamental para transmitir la relevancia de los derechos humanos y ante todo debe ponerse al servicio de todas las personas. Pese a la recomendación de la Real Academia Española, que recordemos su orientación no es prescriptiva y se atribuye a la función primordial de describir los fenómenos lingüísticos, pensamos que las formas niñes, todes o alumnes evidencian la necesidad de que la norma atienda a la propuesta de una morfología inclusiva. Antes de centrarnos en dicha propuesta, recordemos la evolución del latín al español. La transición de una lengua a otra supuso la simplificación y pérdida de los casos.
nominativo, acusativo, genitivo, dativo, así como una reducción de la morfología. Ambas lenguas, el español y el latín, basan su naturaleza en la flexión. Y esto, si se nos permite el juego de palabras, implica también la flexibilidad. Entre las consecuencias de la evolución de una lengua a otra, destaca la concepción tradicional de que el español solo presenta dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino. No obstante, no debemos obviar que el latín tenía tres géneros, ya que incluía el neutro, y que las constantes de su código genético se han traspasado al nuestro de diversas formas. Solamente tenemos que explorar esas formas. El hecho de que tanto el latín como el español sean lenguas flexivas implica que la morfología desempeña un papel clave tanto en la configuración de la gramática como en la representación de la realidad que hacemos sus hablantes. La existencia de tres pronombres de tercera persona, la, le, lo, ordenados alfabéticamente, para aludir a los casos acusativo y o dativo, son una manifestación de esta flexibilidad de la lengua y de su reinterpretación por parte de los hispanohablantes, pese a o precisamente por la confusión que genera la dificultad de emplearlos con corrección y regularidad. La norma es clara, pero su aplicación es confusa. En la nueva gramática de la lengua española se declara admisible el leísmo con sustantivos masculinos de persona. Al niño le premiaron, pero no se recomienda el leísmo de nombres femeninos de persona, ni tampoco el leísmo de cosa. En estos dos ejemplos, a la niña le premiaron, el libro le he leído, se interpreta que el caso acusativo se confunde con el dativo, ya que las oraciones consideradas normativas son a la niña la premiaron y el libro lo he leído. En la nueva gramática se explica que uno de los factores que más han dificultado el estudio del leísmo es el hecho de que los textos de un mismo autor muestren alternancias entre usos leístas y usos no leístas. El manual académico ejemplifica su descripción con fragmentos de la primera parte de El Quijote de Miguel de Cervantes, que es un modelo de esta práctica tan propia de los usuarios de español, que confundimos le con lo y con la. La nueva gramática señala, a su vez, que los fenómenos de laísmo, leísmo y loísmo no constituyen solo usos, sino indistinciones o resultados de procesos que sustituyen la distinción de caso por la de género. Una posible solución a esta indistinción y que proponemos nosotros estriba en el empleo del pronombre le como objeto directo para sustantivos que aludan a personas no binarias. Por ejemplo, le conoces se diferenciaría de la conoces a ella o lo conoces a él, porque no se referiría ni a un hombre ni a una mujer. Este procedimiento reforzaría el estatus de la E como posible tercer morfema de género, al tiempo que se adaptaría a las demandas de un importante sector de la sociedad actual y resolvería algunos de los problemas derivados del leísmo. En este sentido, planteamos que el lenguaje inclusivo, lejos de suponer una dificultad añadida a la indistinción en el uso de los pronombres la, le y lo, en diferentes ámbitos y diferentes latitudes, podría propiciar cierta codificación de nuestro sistema lingüístico. Quizá así se redujeran las irregularidades provocadas por el laísmo, el leísmo y el loísmo y se ofreciera un nuevo paradigma gramatical. El pronombre la cumpliría la función de objeto directo de género femenino,
tanto para persona como para cosa. Por ejemplo, la quiero, a ella o la galleta. El pronombre lo se cumpliría como objeto directo de género masculino, tanto para persona como para cosa. Por ejemplo, lo quiero, a él o el chocolate. Y finalmente el pronombre le podría desempeñar la función de objeto directo de género no binario u objeto indirecto de carácter neutro. Así tendríamos le quiero a ella o le quiero dar un regalo a ella, a él, a ella. Recurrir a una variante morfológica para visibilizar a ciertos colectivos o para no referenciar su género no es una decisión arbitraria, o eso creemos. Las vocales A, E y U constituyen una alternativa natural o al menos prevista por el sistema lingüístico para aludir a tres posibilidades genéricas. Cabe destacar que la conciencia de los hispanohablantes sobre las 5 vocales es vinculante y determinante, no solo por su clara delimitación en el plano fonético, en comparación con lo que sucede en otros idiomas. En español no hay sílabas sin vocales, a diferencia del checo u otros idiomas. De hecho, puede haber palabras formadas únicamente por ellas, como la preposición a, las conjunciones y o, las interjecciones a, e, o y u, registradas en el diccionario académico, el prefijo a, el sufijo e. En cierto modo, nuestra lengua también prevé que exista la posibilidad de expresar el género con los morfemas i, u, como pensamos que ya lo hace eficazmente con a, e y o. De hecho, la i aparece como morfema de género neutro en acortamientos de sustantivos como cari o adjetivos diminutivos como chiqui, pero también como opción atenuadora y humorística en expresiones populares como hasta nunca. Su empleo se puede interpretar como equivalente al morfema de género e, pero quizá con un compromiso ideológico menor. Así, la oración nos vemos guapis resulta menos posicionada que nos vemos guapes. La U como posible morfema de género, por su parte, es para las vocales tan invisible como la H muda lo es para las consonantes. Quizá encuentre su plasmación genérica en el futuro, tal vez para designar a las inteligencias artificiales, a los robots, a personas cuyo género permanece implícito en la actualidad. En todo caso, también es hermoso y hasta necesario que no se cubran todos los huecos y que no empleemos todas las vocales para expresar el género. En cuanto a las conclusiones, el lenguaje inclusivo cobra una relevancia cada vez mayor por sus implicaciones políticas y sociales. Sin embargo, esencialmente se trata de un hecho lingüístico y los lingüistas tenemos, si no la última palabra, sí la que requiere un compromiso más responsable. Conscientes de que las cuestiones lingüísticas no constituyen el interés nuclear del presente Congreso, esperamos, no obstante, haber contribuido a demostrar la importancia de la lengua en la sociedad. Su conocimiento puede propiciar una mejor comprensión de los cuerpos, las identidades y los derechos humanos. Creemos que el lenguaje inclusivo se ha establecido plenamente en nuestro idioma en el terreno de la denotación, ya que se entiende en gran medida qué se dice con su uso. Pero todavía le queda un largo camino que recorrer en la connotación o en qué se quiere decir con él. La prueba del establecimiento del lenguaje inclusivo reside en su mera existencia y en que los hablantes acudimos a él con diferentes propósitos.
para comunicarnos con más precisión, para matizar pensamientos, para mostrar una actitud más respetuosa, para adaptarnos al contexto o para explorar las posibilidades creativas del idioma, entre otros. Existen lenguas en las que no es posible visibilizar a las personas LGTBIQ+, a través de la morfología flexiva. Pero la nuestra acude a la morfología flexiva precisamente para visibilizar y para construir un lugar mejor por medio de una mayor sensibilidad hacia los procesos y procedimientos lingüísticos. Asimismo, debemos prestar atención a la elección del léxico, con sentido de empatía y sensibilización. Uno de los argumentos que esgrimen algunos profesionales y activistas para rechazar el concepto de disforia de género, volviendo a lo que hablábamos al principio, es que se trate a las personas intersex como si tuvieran un trastorno psicológico. Por ello, nosotros pensamos que, así como el acceso a la sanidad debe ser un derecho, se puede ayudar a las personas trans dentro del ámbito médico sin patologizarlas por su transición. Así, en países como Dinamarca, existen leyes que propician que accedan a servicios como la cirugía sin tener que presentar un diagnóstico psiquiátrico como el de disforia de género. Si bien muchas personas trans, no todas, manifiestan que sienten algún tipo de disforia, por ejemplo con su voz, resulta más coherente asumir que cada ser humano tiene una relación única con su cuerpo y con su identidad, dado que intervienen factores sociales y personales muy complejos. Hemos adoptado una perspectiva multidisciplinar con la que procuramos que el uso del lenguaje no generalice ni patologice, ni en el nivel morfosintáctico ni en el léxico. Muchísimas gracias por su atención. Aquí dejamos nuestro contacto. Estamos a su disposición y que tengan un feliz día.